Buenas tardes y bienvenidos un sábado más al Cinéforum La Claqueta. Hoy tenemos otra sesión muy interesante y muy especial, como creo que todas las que hacemos. Y os comento un poco antes de empezar que esto es una asociación sin ánimo de lucro, entonces si podéis ayudarnos también colaborando económicamente, comprando alguna taza, camiseta, bolsa, pues os lo agradecemos. Estamos intentando que vengan ahora dos cineastas, una de Barcelona, Kiko Grau, y otra de Sevilla, María Cañas, y solo nos piden el viaje, entonces a ver si podemos entre todos reunir dinero. Y bueno, os comento también que estamos en la penúltima sesión del ciclo de críticos. La semana que viene, el sábado, va a venir ya el último invitado, que es Julius Richard, un crítico muy interesante, joven, que ha publicado un libro que se llama Crítica Requete Moderna. Bueno, perdón, se titula La Requete Modernidad, y él nos va a hablar de crítica requete moderna. Y también os quería decir que los viernes tenemos el ciclo de Roger Corman sobre películas de Poe, que sois bienvenidos. Será la tercera sesión, y a las 7 también, como siempre, son sesiones dobles. Y también os quería decir que, bueno, que esto es en plan exclusiva ya, que el segundo ciclo va a ser un ciclo que se titula Después de, y van a venir Cecilia y José Juan Bartolomé, que vinieron en el último ciclo. Va a venir también María Ruido, otra cineasta que vino a hablar de memoria, muy interesante y que tuvo mucho éxito y va a volver. Y luego van a venir otros cineastas que va a ser la primera que estén, como Carlos García Alix, muy bueno, Javier Riollo, otro cineasta muy importante, y bueno, y muchos otros que ahora no me acuerdo. Va a empezar el domingo, va a ser sábados y domingos. Este domingo no, el otro, que creo que es 7 de, más o menos el 6 de julio, me parece, que cae. Y nada, sin más, pues os presento al invitado de hoy, este ciclo de estado crítico, en el que hemos hablado con algunos de los críticos y programadores de cine más importantes del país, procedentes de varias partes de España, con distintos tipos de escritura, distintos tipos de trabajo, desde el más académico, que además él nos puede hablar mucho de esto porque era trabajado desde el ámbito académico, desde el ámbito de crítica de un periódico, desde la programación también, porque ha sido director de la SEMICI, de la Semana de Cine Valladolid. Y bueno, nos va a contar muchas anécdotas porque es un señor que tiene muchísimas anécdotas, el crítico del norte de Castilla, Fernando Herrero. ¡Un aplauso! Bueno, somos pocos. Yo no sé si a vosotros os interesaría hacer la crítica en algún sitio. Pues realmente os puedo decir que de crítico no puede vivir nadie, ni siquiera los de las revistas especializadas. A lo mejor Carlos sí, el director, que hay que tener otras cosas si quieres hacer la labor crítica correspondiente. Bueno, yo soy crítico del norte de Castilla por una casualidad. A mí me gustan todas las artes. Me gusta mucho la música, me gusta la ópera, me gusta el teatro, y creo que un buen crítico tiene que conocer cosas de estas otras artes que también interfieren en el hecho cinematográfico. Porque el cine es para mí la obra de arte total. Hay un compositor que se llamaba Ricardo Wagner que soñaba con hacer la obra de arte total. ¿Qué era la obra de arte total? Pues la que comprendía música, literatura, arquitectura, interpretación, etcétera, etcétera. El cine hace de todo, desde una película sencillita a una película de dinosaurios, que ha costado un riñón, a pesar de la digitalización. Por eso digo yo que es la obra de arte total, que puede avanzar desde la cosa más nimia a la cosa más espectacular. Lo que no significa que la cosa nimia sea mala y la espectacular sea buena, generalmente es al revés. Bueno, yo nací en la crítica, como ha dicho mi compañero, yo dirigí la SEMICI durante 6 años, la codirigí.
Y esos 6 años, bueno, pues fueron una experiencia interesante porque hice ciclos importantes, escribí varios folletos con los autores de los ciclos, etcétera, etcétera, poco conocidos en España. Recuperé a algunos directores españoles olvidados, como Edgar Neville, que fue extraordinaria, por cierto, ya se había muerto, y convocamos a todos los amigos de Edgar, incluida su pareja, que era una actriz llamada Conchita Montes, en una sesión extraordinaria en la que Fernando Fernández Gómez dijo que Edgar Neville se murió de un cocido, porque estaba muy gordo y se tomó un cocido y ya estalló. Prácticamente. Esa fue una sesión muy interesante. Entonces hice la semana de cine con muchas dificultades porque teníamos muy poco dinero, no cobramos, cosa habitual generalmente antes. Ahora ya no, ahora todo el mundo cobra, hace muy bien. Y cuando terminó nuestro periodo, que fueron 6 años, pues se nombró director a Fernando Lara. Y luego a mí me dijeron que hiciera la crítica de todas, que preparara la crítica de todas las sesiones posteriores. Así lo hice, hice una crítica con unas personas para repartir, porque yo creo que una semana de cine en un festival, todo lo que se proyecta debe tener crítica, que no ocurre casi nunca, porque la gente va a las sesiones, a concurso, a los días de concurso, y no va a ninguna otra, cosa que es una mala costumbre, porque la sesión, en los filmes a concurso a veces no tiene demasiado interés. Bueno, pues así comencé, y de repente me vi embarcado en esto. Esto hace más de 30 años, es decir, que llevo 30 años haciendo la crítica de cine en el norte de Castilla. No solo la crítica de cine, hago también la de teatro y algunas veces la de música, porque son cosas que me gustan lo mismo, unas que otras, son artes distintas pero artes complementarias. Entonces pregunto hoy, al cabo de este tiempo, ¿qué sirve la crítica? Porque ahora todo el mundo quiere escribir sobre cine, hay cursos incluso que dan para enseñarte cómo se escribe sobre cine, para darte una visión sobre lo que es el cine. Yo creo que el cine nadie sabe exactamente lo que es, puede ser muchas cosas, pero realmente cada uno elige su forma de cine. Pero el crítico no debe de elegir solo su forma de cine, debe ver todo y hacerlo con la mayor objetividad. Pues el problema que se me planteó en el norte de Castilla fue, bueno, ¿qué hago? ¿Hago crítica de las películas que me interesan a priori o no? Porque es un periódico generalista, lo lee todo el mundo, lo lee el joven y lo lee la señora mayor también. Esas que además hasta me paran por la calle para consultarme. Bueno, pues yo decidí hacer la crítica de todas las películas que pudiera. Y normalmente habré hecho desde ese momento más de 5.000 o 6.000 críticas, que ya está bien. Bueno, una cosa que es interesante en hacer crítica generalista es que el público al que te vas a dirigir te entienda. Aunque hagas crítica de películas difíciles, que tú pones muy bien, pero que no aconsejo que lo vaya a ver la ancianita de la esquina. Entonces ese es el problema fundamental. Yo creo que acerté desde el punto de vista de los espectadores, no acerté desde el mío porque ando descabalado, porque con las películas que me quedan por ver, ya digo, además las críticas también tienen un problema, que hay que ponerle título a la crítica y que hay que ponerle nota, que es una cosa que me horroriza. Yo, ese sistema de las estrellitas me pone de los nervios. Yo creo que es muy difícil calificar una película, porque una película a lo mejor tiene una cosa muy interesante. Yo os doy un ejemplo. Hay una película que han puesto que se llama, una película sobre el escritor Salinger, el autor de El guardián en el centeno, ¿no? Entonces la película es flojita, pero el personaje es interesante. Y además lo que más me interesó de esa película, un detalle que yo no sabía, era que había tenido una novia famosa, Salinger, que era un tío muy raro,
Salinger, cuando era joven, tuvo una novia de 18 años y tuvo que irse a la guerra cuando entró a Estados Unidos en guerra con Alemania. Y se fue a la guerra, y cuando estaba ya en Normandía, por un periódico se enteró de que su novia se había casado con Charles Chaplin, que era Oona O'Neill, hija de Eugene O'Neill, premio Nobel de Literatura y gran dramaturgo. Y por cierto, una hija de Oona O'Neill, que luego es curioso que el matrimonio funcionó muy bien, porque todo el mundo creía que iba a ser un desastre, incluido el padre de la novia. Estuvo en Valladolid hace poco una hija de Oona, que es Victoria, hermana de Geraldine, que es artista de circo, y estuvo muy bien, muy bien. Bueno, pues eso es un detalle, en la película eso me hizo mucha gracia. Bueno, entonces otro problema que tienes muy interesante es qué tipo de crítica haces, qué espacio tienes. Verás, yo creo que hay tres clases de crítica. Crítica de una revista especializada, que te dedicas a una película y te amplías bastante, porque tienes bastante sitio. Crítica en las redes sociales, en Internet. Pues esa crítica en Internet también tienes bastante amplitud. Pero la crítica en un periódico, veréis. Yo tengo este espacio. Esta es la crítica que publiqué ayer. De una película francamente difícil, pero muy interesante, que se llama Western. No sé si lo habéis visto alguno. Y entonces, pues hago un título, códigos, y he aprendido a sintetizar. Y a veces, claro, sintetizar con una película cualquiera es muy difícil, porque no sabes qué decir, pero siempre encuentras algo, que llamo yo la célula de un film. Hombre, hay films en que te encantaría tener la página entera, lógicamente, films que te interesan. Pero bueno, yo creo que esto es así. Pues bueno, esta es la crítica. Entonces, ¿qué tipo de crítica puedes hacer? Hombre, generalista, con un periódico generalista... Oye, me interrumpís cuando queráis, que no tengo ningún inconveniente. En un periódico generalista se dirige a la gente que lo lee, que los jóvenes cada vez leen menos periódicos, lo cogen por internet, etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. Y la verdad es que no se presta en el periódico. Ahora la gente lee mucho los periódicos en los bares. No sé si os daréis cuenta, en los bares se reparten los periódicos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué tipo de crítica? Pues bueno, pues ya sabéis, esta crítica que hago de western es una crítica difícil, que yo creo que ya la señora mayor que la lea dirá, esto no me va, no la voy a ver. Pero procuro hacer una cosa que a mi juicio es importante, que incluso en las películas de género hay diferencias. Las dos películas, hay películas que son todas iguales. Por ejemplo, la última de los dinosaurios, la de Bayona, es igual que las anteriores. Me refiero, ¿no? Hay alguna pequeña cosa sobre la manipulación con los animales, etcétera, etcétera, y luego es absolutamente reiterativa, porque son todas persecuciones de los bichos con la pobre gente, bien hecha, naturalmente, porque Bayona se entiende muy bien, es espectacular, pero a mí me aburrió severamente, como me aburrió Han Solo, y de vez en cuando hay películas que son otra cosa, son otra cosa. Hay otra, por ejemplo, que he visto hace poco, que es floja, se estropea, pero tiene cosas muy interesantes. Una que se llama, de un director uruguayo, que se llama No dormirás. Es una película de terror, pero de teatro, porque son unas personas que se unen a ensayar con una tía que está loca, que ahora no se ve en rueda, por cierto, y que quiere extraerles a los actores, pues todo. Y por eso dice que no duerman, para que estén en un estado de catarsis, que, bueno, y luego todo se complica porque lo estropea con una cosa sobrenatural, porque se desarrolla la acción en un manicomio que ya ha degradado, que ya está vacío, y ya sabéis lo que pasa en las películas de terror. Pero por ejemplo hay una película que me gustó mucho, de terror,
Y luego me satisfizo que le dieran el Oscar al mejor guión, que se llama Déjame salir. Es una película cuando la vi y dije, ojo, esto es distinto. Y le puse la máxima puntuación. Bueno, la máxima puntuación, que es 5, solo se la pongo a las películas que han superado la prueba del tiempo, como 2001 o Odisea del espacio. Bueno, pues esto es lo que hay. Es decir, que es un bagaje. Yo tengo facilidad, claro, con la práctica me da facilidad. Y además, como me muevo en el cine desde hace muchísimos años, yo conozco la prehistoria de las revistas españolas, de las revistas francesas, del cinema nuevo italiano. Inglés no, porque no es inglés. Pero la crítica, la historia de la crítica sí que es muy interesante. Porque hay un problema muy grave. Veréis, la crítica ahora no interesa, o interesa demasiado poco. Por ejemplo, me fijo en el periódico, vamos, el periódico más importante de España, que creo que es El País, dejando aparte cada uno sus preferencias. En El País, crítica de cine sí hay, los viernes, que se publica crítica. Hay normalmente viene una crítica larga de Carlos Bollero y otra crítica, varias otras críticas. Pero de teatro no. De teatro, de vez en cuando, alguna cosa. Y de música tampoco. Por ejemplo, la Orquesta Nacional, su evolución, no la conozco por el periódico. Sí, porque no solo es un concierto, sino es cómo va evolucionando el director y la orquesta, su sonido. Perdona que te moleste. Es en el Babelia donde está la crítica de teatro. Habla, que estoy un poco solo. Es en el Babelia, la revista cultural del país, es donde está la crítica del teatro. Sí, bueno, pero no en el diario. No, también está en Vallejo, pero muy pocas está en Babelia. Las críticas, no, fuera de Babelia. Yo no lo he visto apenas en el país. No, casi nada. Claro. En Babelia está Marcos Ordóñez, Sí. que es un fan de los actores, porque a todo le parece bien, y sobre todo si es catalán, que entonces es amigo mío, y además es un buen escritor y una buena persona. Es decir, que yo no estoy de acuerdo con esas críticas, pero son muy minuciosas y le vienen muy bien al teatro, porque hace falta eso, hace falta. Yo el teatro, como creo que ahora hacer teatro es un acto heroico, como dirigir un cineclub, por ejemplo. Es un acto heroico, pues procuro ser más bien, hombre, cuando hay algo excepcional lo digo, y cuando no hay algo excepcional, pues procuro reducir. Ahora en el teatro lo que prolifera mucho son obras de, ¿cómo os diría? Obras de pequeño formato, cosas económicas, claro. De pequeñas, de pocos actores. Mini teatro. Mini teatro. Mini teatro, sí. A veces no están mal, pero a veces, pues no sé, a veces hay una que gustó mucho, de Alberto Conejero, sobre el amante de Federico García Lorca. La piedra oscura. A mí no me gustó, porque era una situación, bueno. Y a mí tampoco. Sí, pero eso es una cosa, pero tampoco la puse mal, porque no quería ponerla mal, que le había dado no sé cuántos premios, tampoco la puse bien. Porque una de las especialidades de un crítico que ya se conoce es que el público lee lo que está escrito y lo que no está escrito, que eso es importante. Es lo que se llaman los subtextos, tanto en cine como en teatro. Pues eso es un poco lo que hay. Un problema hoy importante del cine, por eso te digo que asumir toda la producción cinematográfica y además darte cuenta de que mucha parte de la producción cinematográfica no la ves, porque no la distribuyen. Y yo ya estoy harto de ver películas extrañas que luego no se va a publicar la crítica en televisión. O sea, no me gusta nada verlo en televisión, porque yo soy muy antiguo y muy mayor, que eso es una cosa clara. Entonces, el otro problema que se planteaba, a mi juicio, es cómo debe ser el crítico. Ya has hablado de la obra de arte total. Entonces, yo empecé a reflexionar y digo, todas las artes están relacionadas con el cine. Hay una total y es más, una obra puede ser literaria, convertirse en película,
convertirse en obra de teatro y convertirse en ópera. Por ejemplo, digo, el caso de una obra maestra, Guerra y Paz, de León Tolstoy. Pues de Guerra y Paz hay dos películas, una de Kim Vidor y otra de Bondarchuk, me parece, muy distintas. Y hay una obra de teatro que yo la vi en Londres, en una que me pareció muy interesantísima, una obra que duraba 4 horas, y hay una ópera, otra ópera de Sergei Prokofiev, el compositor de Alexander Nevsky, que también formó parte de una película de Eisenstein. Perdón, un segundo. También hay una maravillosa serie de televisión de Hawkins, Anthony Hawkins, del 74, desconocida, y que en mi opinión es una adaptación de Guerra y Paz, mucho mejor incluso que la de Bondarchuk. Una serie de televisión de 4 horas de Anthony Hawkins del 74 para la televisión británica, que creo que es la más fiel y la más perfecta a la novela. Pero que es completamente desconocida. ¿De quién era? Anthony Hawkins. Anthony Hopkins. Una teleserie para la no la he visto. Fue una serie. Maravillosa. En mi opinión, mucho mejor incluso que la de Bondarchuk. Cuando se estrenó aquí Guerra y Paz, la ópera, que vino la compañía entera del Mariinsky con Valery Gergiev, escribí yo un artículo para el programa de Mano, y buscando hablando de esto, de cómo una obra se transforma, pero se transforma distinta, se transforma distinta. Y es una suerte que Guerra y Paz, más o menos, las películas, la obra de teatro y la ópera responden a la categoría de la obra. Porque en cambio hay obras como muy flojitas en las cuales la película la transforma y la completa. Hay una clave, claro, una que se llama Touch of Evil, Sed de Mal, de Orson Welles. Es una novelita de nada, joder, cuando ves la película. Desde esa primera secuencia con la bomba que estalla, es impresionante esa película con Quinlan, que lo hacía Orson Welles, nunca está más desagradable, ¿verdad? ¿Qué personaje? A todo me gusta, porque también era un gran actor de teatro, ¿eh? Blade Runner también es una película que es mucho mejor que la obra en la que se basa. Blade Runner. ¿Cuál? Blade Runner. La de Ridley Scott. Blade Runner. ¿Eh? La de Blade Runner. La de Blade Runner. Yo no entiendo. La película estadounidense Blade Runner. Blade Scott. Runner. Sí, Es claro. muchísimo mejor que la novela de novela Dick. La novela de Sí, sí, eso pasa mucho, es que son dos cosas distintas. Sí. La literatura es una cosa, el cine es otro, y el teatro es otra cosa. Bueno, entonces estamos con la literatura. Ahora me han invitado a hacer un artículo para una revista musical que va a ser toda ella un artículo sobre música y literatura. Literatura y música están unidos absolutamente. Entonces, la literatura está ahí, no solo la literatura, el cómic, y ahora hasta el videojuego es capaz de sacar películas. Y hasta la última de Spielberg, esa tan extraña, que estaba ya comprada antes de que terminara de escribirla. Es una cosa, ¿qué? Es una cosa francamente entonces, la literatura, pero lo que es una cosa muy difícil es intentar únicamente reflejar lo literario, es decir, reflejar en imágenes lo literario. No, hay que partir de otra cosa. Hay que partir de que es un arte distinto y tiene que ser diferente. Y eso es lo que a veces se consigue. Yo hablo también de la poesía. La poesía, ¿qué es la poesía? Pues la poesía es cualquier cosa. La poesía no es un recitado de un poema, no solo. A veces un poema puede ser un horror, a veces no. La poesía es cuando ese toque especial, que de repente lo puede dar una bailarina en un giro, lo puede dar una cantante. Ayer mismo, Lucía de la Mermur, que estoy viéndola, por cierto yo la recomiendo. Al primer reparto por lo menos es soberbio, es decir, que es una obra difícil, además de ver canto, pero al mismo tiempo es un drama muy potente. Y los cantantes estuvieron muy bien, con una puesta en escena, bueno, discutible, pero curiosa. Pues eso, es ese toque, por ejemplo, en la escena de la locura hay un momento determinado, hay algo de poesía.
¿Qué es la poesía? Ah, no lo sé. La poesía puede surgir de una novela, puede surgir de un poema, puede surgir de una película. Y hay una película que recuerdo, una imagen que me emocionó muchísimo, que es el baile que hace Homero Antoniuti en el sur, con su hija. Y me pareció una cosa emocionante. Entonces dije, esto es un toque poético. Y eso es lo que a veces intento captar cuando hago una crítica, si hay un momento en que se da ese toque poético, que es difícil, y además depende de tu propia sensibilidad, porque a lo mejor tu sensibilidad es para aquí, pero no es para acá. Entonces, como cada espectador es un mundo, como cada cineasta, pues cada espectador tiene su posibilidad de hablar. Bueno, la pintura. Pues la pintura, aparte de los biopics que se hacen un día y otro, contando la historia de los pintores, pues hay dos películas estupendas que nos cuentan cómo es el arte de crear. Una se llama El misterio Picasso, de Henry Georges Clouzot, que es que cuenta cómo Picasso pintaba. Extraordinario. A Picasso tan criticado a veces, ¿eh? Y la otra es española, que se llama El sol en el membrillo, que es de Víctor Erice y que trata del pelmazo de Antonio López, y digo pelmazo, pero es un genio, es el súper. Yo estuve con él en un jurado y me acuerdo que lo pasé muy bien con él. Hay una anécdota que la voy a contar, que contaba que su mujer le reñía porque le había regalado un cuadro a una chica. Y, hombre, ¿cómo te regalas el cuadro? No sé qué, no sé, con lo que te cuesta hacerlo, no sé qué. Y entonces Antonio dijo, es que un una año chica que se acaba de divorciar y me da pena. Y yo cuando Ángel lo contó, que yo, hombre, pues es razonable. Dice, no tanto, la chica era Alicia Koplovich. Que es alguien que puede comprar cuadros de Antonio López, es Alicia Koplovich, que es supermillonaria. Pues Antonio López no consiguió pintar el membrillo. ¿Por qué? Porque no tuvo la luz suficiente. Entonces lo veías y fue una cosa curiosa. Entonces la pintura, pues ahí está. La arquitectura o la arquitectura, madre. Si tú has citado antes Blade Runner, pues mira, ahí está la arquitectura. Un espacio distinto, aparte de los espacios reales que se convierten en otra cosa. Cuando hacen una película sobre Nueva York, sobre París, o sobre Berlín, sobre Barcelona, sobre Madrid, que ves otra ciudad. Y entonces eso es muy interesante. Yo creo que a mí el director que me gusta mucho en estas cuestiones es Ridley Scott. Precisamente por Blade Runner, claro. Bueno, precisamente por Blade Runner. Y hay una película última que era muy curiosa en la cuestión de los espacios. Yo, como hombre aficionado al teatro, a mí me encanta el tema del espacio y la colocación de los personajes en el espacio. Pues en Blade Runner, en una película que era de Gladiator, se llamaba, ¿no? La última. Era maravilloso como hacía el campo de los gladiadores de provincias y el de la capital. Es que era genial. Uno de provincias, como es aquí la cosa, y otro con la capital, que era grandiosa. Ese era un acierto de Ridley Scott, como todas sus cosas, ¿no? Todas sus películas crea espacios mágicos. Eso es importante, mágicos, aunque no se trate de películas de ciencia ficción. La música, pues, bueno, hay música de cine maravillosa. Hombre, me gustaría a mí saber mucho de música, porque yo de música clásica, o como se llame, porque no solo es clásica, también es contemporánea, pues sí que soy muy aficionado y estoy enterado, pero del rock, del soul y demás. Y fíjate qué importante es, a lo mejor, una canción cualquiera de una película. Es que te da un dato más sobre eso, te ayuda a penetrar más en la película. Pues ese es un pequeño fallo mío.
pero luego tienes también partituras maravillosas de Howard Shore, de John Williams, y luego tienes esa maravilla de Hitchcock en Vértigo, cuando conoce James Stewart a Quinova, que la ha convertido en la mujer que creyó que había muerto. Luego ese autor tiene una ópera preciosa que se llama Cumbres Borrascosas. Está basada en la novela de Billy Brontë y es una lástima que no la ponga. Yo le he aconsejado a los del Real que a ver si se atreven a ponerla, porque además es clásica, es decir, que no es música atonal, es música tonal y es música melodiosa. Bueno, hay partituras extraordinarias, ¿no? Extraordinarias. Hace poco también otra película biográfica, también es muy curioso, de un personaje que estuve a punto de invitarlo a la semana de cine y me dijeron que no lo hiciera porque era insoportable y te podía causar algún gran disgusto. Este personaje era una escritora que yo admiro mucho, que se llama Marguerite Duras. Entonces, pues no le invité. Y ahora, al ver la película que han hecho sobre su obra El dolor, pues ya ves exactamente lo insoportable que es. Es un personaje completamente inseguro, completamente radical, etc. Entonces, pues bueno, sentí no haberla traído. Traje en cambio a Antoine Doinel, que también era que cuando terminaba la Senici, pues me pidió que le buscara habitación en la ¿cómo se llama? En un monasterio para meditar, que le hacían meditar. Yo se la busqué, se la conseguí en Burgos, pero tuvo un follón con su mujer como los que venía continuamente y se tuvo que marchar corriendo. Jean-Pierre Léaud era un personaje curiosísimo, curiosísimo. Ya te digo que me hizo pasar ratos. El día de la clausura, que estaba presidido el jurado por Yilmaz Güney, el director turco, que se había escapado de la cárcel de Turquía y le habían dado el premio Cannes, etcétera, etcétera, se enteró de que le dieron un premio a esta chica, ¿cómo se llamaba? A esta chica francesa, a Danielle Darrieux, que se acaba de morir ahora con 100 años. Y entonces ya había sido la niña bonita cuando era jovencita, es decir, entonces le dieron un premio cuando ya era muy adulta. Y entonces Jean-Pierre Léaud, que tenía un miedo espantoso a dejar de ser Antoine Doinel, pues hizo un discurso allí en francés que duró 20 minutos. Y todo el público mirándolo así, sí, porque ese discurso se lo dictó Truffaut, al que llamó por teléfono y me causó una cuenta del hotel soberana. Pero ese personaje era muy curioso. Bueno, ya lo hemos visto ahora, ¿no? Las últimas películas son impresionantes también. La verdad es que ha envejecido bien, pero muy raro también, ¿eh? Es que la gente del cine a veces es muy raro. Bueno, no me preguntáis nada, pues ahora termino enseguida, porque si no... Y luego hablamos del teatro, vamos, el teatro, pues... El teatro, verás, es totalmente contrario al cine. El cine, puedes ver la película 50 veces, la misma. Yo he visto Cantando bajo la lluvia, yo no sé si 10 veces o así. El teatro no. El teatro es esta representación, no la de mañana, ni la de pasado, que serán muy parecidas, claro. Ahora con el DVD sí las ves plasmadas, pero claro, ya es distinto. El teatro es inmediatez, es un contacto directo con el público. Entonces el teatro es efímero, el cine no. Y el teatro puede multiplicarse, es decir, pueden poner Tristán y Isolda, la ópera de Wagner, hoy en Nueva York y al mismo tiempo en París o en Berlín, con montajes totalmente distintos, coincidentes en el tiempo, pero totalmente distintos. Y ahora, últimamente, lo que se da bastante es la interrelación
ahora no hay de ópera que no tengas proyecciones. Y de teatro hay muchas proyecciones. Por ejemplo, el último Tristán e Isolda que vi en el Real, continuamente había una proyección continua, las 4 horas que dura la obra, menos poco, de Bill Viola, que era muy bueno, pero te distraía un poco de la acción, era demasiado excesivo. Pues esa interrelación existe y el teatro coge todo, el cine coge todo, y por eso sí pienso que el crítico, pues, si sabe cosas de esas, pues cosas pues mejor, aunque no de la lata, yo procuro no dar la lata, ¿no? Pero de vez en cuando te encuentras con un tema, una película de Von Trier, un tema de Händel o algo así, o sea, ¿por qué ha puesto este tema de Händel? Tienes que ir a ver a qué hora pertenece, todas esas cosas. Bueno, pues nada más, esto es la crítica de cine. La crítica de cine, la de las redes sociales, es la más cómoda, porque no tienes problema de espacio, tampoco tienes problema de recepción, no tienes problema porque no te pagan, pero en fin, eso es una cosa así. Por tanto, yo espero que la crítica es una pena. La crítica es muy importante porque te señala caminos, a mí los cañones de cinema me señalaron autores maravillosos, como Hitchcock y Howard Hawks, que estaban completamente desprestigiados en la crítica normal. Me enseñaron la política de los autores. La crítica del gusto a mí no me interesa. Por ejemplo, no me interesa la crítica que hace Carlos Bollero, ¿no? Que es lo que le gusta y lo que no le gusta. Carlos Bollero no le gusta cualquier cosa que sea un poco extraña, no le gusta. Y además tiene un defecto, yo lo conozco y no he tenido una relación muy buena con él. Y tiene un defecto que no es solo las cosas que no le gustan, sino que le molesta mucho que le gusten a los demás. Y los insulta incluso. Ya me contaba esa película de Érase una vez en Anatolia. Fijaros, la querían comprar, que a mí me parece una película estupenda, la querían comprar la distribuidora, la que le pedían mucho dinero. Entonces, ¿sabéis qué hizo? Mandó la crítica de Carlos Bollero, que la ponía como un trapo, y joder, con esta crítica no me vais a pedir este dinero. Y efectivamente le rebajaron sustancialmente el precio de la película. Porque primero la crítica de Carlos Bollero, el crítico del País, la pone a parir, lógicamente esta película no va a funcionar nada, ¿no? Pues es curioso. Pero en fin, bueno, yo creo que ahora ya me preguntáis algo porque no sé si he dicho lo suficiente o he dicho demasiado. Muchas gracias por vuestra atención. Pero si quieres te hago yo la primera pregunta y luego ya abrimos el turno. Yo te quería preguntar porque has hablado de la diferencia entre crítica de revista, de internet y de periódico. Pero claro, yo también te quería preguntar, porque esto es un ciclo de críticos y programadores, y tú has sido programador, como has dicho, director de la Seminci, y también has sido profesor de la cátedra de cine en la que yo estudié, entonces, la cátedra de cine de Valladolid. Entonces te quería preguntar cómo ves las distintas, ese triángulo, ¿no?, entre academia, programación y crítica de cine. ¿La programación de qué? Programación de festivales o Habla ciclos. más alto. Programación de ciclos y festivales. Bueno, hombre, ahora hay una necesidad enorme de festivales. Yo creo que hay demasiados, pero me dice mi amigo Emiliano Allende de Medina del Campo que no viene mal que haya, pues tiene razón, no viene mal. Lo que pasa es que yo creo que los festivales, por ejemplo, la Seminci ha fallado un poco en los ciclos. Claro, los ciclos para mí es lo más importante, porque te permite descubrir a un autor interesante, tal y cual. Entonces, estos han sido un poco dejados. A mí el cine islandés, con todos los respetos, pues no me dice mucho. Pero bueno, yo creo que las películas que ha elegido Javier, pues son las que le gustan al público. ¿Qué quieres que te diga? Al público sano, no películas comerciales. Bueno, bien, tampoco tengo nada que decir, porque bastante hace también con hacer la película. Y la parte más académica, ¿A que, qué te también, refieres? que tú has sido profesor nuestro
Bueno, la cátedra. el curso de cine de Valladolid es una especie de milagro que sucede en un mes de agosto, normalmente espantoso. Valladolid, ¿para qué vamos a pues, es un mes que dan ganas de marcharse corriendo, ¿no? Entonces, son estudios, pero no para dirigir, sino para enterarte de cine, enterarte de cosas de cine. Entonces están bien, vosotros mismos decís lo que os gusta, lo que no os gusta, etcétera, etcétera. Yo creo que se ha quedado un poco anquilosado. Creo que tenía que haber nuevas cosas, pero bueno, hombre, es una cosa milagrosa, porque la verdad, yo para los chicos que van allí, que vienen de fuera, me parece, dime. Era una pregunta, me estaba indicando que la próxima la quiero hacer yo, ¿no? Era sobre eso. ¿Sí? Que la próxima pregunta la hace ella cuando acabes. Sí. Bueno, pues eso. Yo creo que... ¿Y cuál es la tercera cosa? No, me has hablado un poco de la crítica, también de la hora de programación de festivales y de la académica. Muy bien, sí, más o menos. Sí, pues... Bueno, yo es que veo mucha crítica demasiado emotiva y muy poco analítica. Usted ha hablado, por ejemplo, de No dormirás. Dice, empieza bien y luego se estropea. ¿Cuál? No dormirás. Ah, sí. O Parque Jurásico, mucha acción bien hecha. Yo creo que es positivo que haya más análisis y menos mala baba. Veo demasiada crítica que solo... Que no usted, que cuando leo crítica, la crítica siempre dicen o muy buena o muy mala y analizan demasiado poco. ¿Está de acuerdo que la calidad de la crítica no siempre es buena? Y yo mismo. Espera que te voy a leer la última crítica que he publicado. La tengo aquí, es esto, no es mejor. Verás. Se llama, el título de la crítica es Códigos. Y se trata de la película Western. Está dirigida por Valeska Grisevach. Es una directora búlgara. Bueno, pues te leo la crítica. A ver si analizo algo. El salvaje oeste, los indios y los colonizadores, los salones, el jinete misterioso, la chica. Esos eran los códigos. Valeska Grisevach lo sitúa ahora en la frontera entre Bulgaria y Grecia, a la que acuden unos obreros alemanes a construir una presa hidráulica. Los vecinos del pueblo no los acogen demasiado bien y sus relaciones son difíciles. En 2 horas, desde una visión minimalista y casi documental, tratamos este trozo de vida en una atmósfera precisa y ausente de las grandes cosas. No hay muertos, las peleas son limitadas y solo el caballo blanco que se derrumba en una cuesta tiene que ser sacrificado. Es un filme de gestos, de miradas, de pequeñas acciones en el trabajo o en la dirección. Secuencias como la del baño, la de los problemas idiomáticos o el baile final son de una aparente sencillez. La planificación en el día y en la noche es de imágenes en las que las palabras surgen. La fotografía nos muestra un paisaje inhóspito que no carece de belleza. Las praderas son ocres y terrosas. El pasado existe entre Alemania y Bulgaria, pero es sordina como todo el film. Sobriedad en muchos actores no profesionales. Imaginación desde la contención inteligente para la realización. Pequeños gestos, pequeñas tensiones con un fondo más opaco. Algún crítico ha escrito sobre una estética abstracta. Puede ser, pero siempre desde una visión cercana y creíble. Códigos reinventados a partir del propio título del film. Estos hombres que trabajan fuera de su país,
las mujeres nostálgicas de su pueblo forman un friso especial que sustenta una obra inteligente que hay que contemplar con atención para captar sus matices. Esa es lo que yo digo, una crítica analítica. Tiene matices y eso es bueno. Hombre, en la crítica que hice de los dinosaurios me interesó mucho la historia de la manipulación genética, que era lo más interesante de la película. Lo que pasa es que el guión no desarrollaba bien la cosa. Y entonces todo era la repetición de los dinosaurios persiguiendo, a los dinosaurios transformados, persiguiendo a la chica y al chico y esas cosas. Era muy aburrido. Sin cogerles nunca, que parecía imposible. Sí, era una película Eso es bonita. toda. Pues también te quería preguntar, porque estábamos hablando cuando llegábamos aquí de la relación que hay, porque tanto la cátedra de cine a la que pertenecemos la creó un jesuita, también la Seminci al principio era un festival de cine religioso. ¿Qué relación hay entre el nacimiento del cine en España o de la crítica y la política de los autores que decías antes y la religión católica? Bueno, España es un país laico, Jesuitas. es un país laico, pero la Iglesia ha tenido mucha fuerza. Y a veces había cosas que solo se podían conseguir desde la Iglesia, luego cambiaban. Por ejemplo, el primer director de la Semana de Cine, cosa curiosa, por cierto, era el delegado de Información y Turismo, que se llamaba Antonio de Santiago. Bueno, el delegado de Información y Turismo es el encargado era el encargado de la censura de prensa y de la censura de todos los casos en cada provincia. Se le ocurrió a él y a otro señor, a Raúl Pradera, crear un festival de cine, porque como era el delegado, quería que se hicieran cosas en Valladolid. Y Festival de Cine, el primero fue Festival de Cine Religioso. Y las primeras películas fueron El Judas, La Guerra de Dios, todas esas cosas. Pero ya la segunda semana, como Antolín nombró a gente inteligente, la segunda semana ya pusieron una película que había causado de un cura que apostataba y esas cosas. Y pusieron también El diario de un cura rural, de Robert Bresson, que era una película espléndida. Y poco a poco se puso también El que debe morir, El que debe morir, la de Jules Dassin, que era una película sobre Cristo, pero una visión moderna. Y ya las siguientes, ya cada vez más. Hasta que se hicieron Semana de Cine Religiosa y de Valores Humanos. Y entonces coincidimos todos en que un valor humano era el sexo. Entonces poníamos películas que también había sexo y películas que también había cosa política. Y Antolín, tan encantado, tuvo un gran problema en la sexta semana, verás. La sexta semana tuvo una programación curiosísima. Una película que se llamaba Beikampf, Berwin Lesser, que no se ha estrenado nunca en España. Beikampf, como su nombre indica, era de los campos de concentración. Y esa misma semana se puso otra de Gillo Pontecorvo que se llamaba Capó, que era la historia de una chica que la hacía Susan Strasberg, que era la hija del alto estudio de John Strasberg. Y se puso también Tutti a casa, una película italiana de Comencini. Y montó en cólera el delegado nacional del movimiento, que creo que se llamaba así, y le pudo costar la cabeza a Antolín, pero no sé por qué se lió. Esa fue la primera crisis, porque eran tres películas antinazis totalmente, en tiempos en que todos eran bastante nazis, incluido El Rastro de Madrid, donde yo vivía, que había un señor que te vendía señal, no sé si te acuerdas, de que vendía señal y vendía medallas de la guerra. Yo tengo curiosamente en casa, y lo guardo como un tesoro, una pequeña daga que tiene arriba una cruz grabada. Y es que habían estado unos alemanes en Valladolid y se les habían alojado un día tal, y le regalaron esa que la he heredado yo, y la tengo como oro en paño, porque es muy curioso, ¿no?
Pero bueno, eso es lo que pasaba. La otra crisis, esa ya asistí yo, fue porque yo las películas de Capó las vi en el Instituto Italiano de Cultura. El Instituto Italiano de Cultura de aquí de Madrid, veías películas en versión original italiana o versión italiana, pero que no se estrenaba. Por ejemplo, vi La Aventura de Antonioni, que me pareció genial, El Rostro de Bergman, Capó Pero pasó una cosa, el mayor triunfo del cine español, el Festival de Cannes, terminó como Los Años de la Aurora, porque fue para Viridiana, ya sabéis, mano a mano con una tan larga ausencia. El director de cine, general de cine, llegó encantado con el trofeo de Cannes, porque Viridiana era una película de producción española. Llegó que Luis Buñuel engañó a todo el mundo, como estaba. Entonces, llegó y se encontró con el motorista. Con el motorista al llegar al aeropuerto. El motorista es el que se decía que Franco a los ministros les cesaba con el motorista. Bueno, y como consecuencia de eso, la censura se resurgió. Y en el Instituto Italiano de Cultura yo tenía programada Rocco y Soy Fratelli y me la cambiaron por una comedia. Así que con éxito como Viridiana. Bueno, fíjate. Y pues también cuando estaba... ¿Conocéis la anécdota final de Viridiana? Si no la conocéis, esa está buenísima. Bueno, ya sabéis que Buñuel pensaba terminarla con que el personaje de Paco Rabanne pues se ligaba a la Viridiana después de aquella cena sagrada. Entonces la censura de aquí prohibió ese ligar porque era muy inmoral, y entonces lo cambió Buñuel y terminaba. Estamos jugando a las cartas, la que era amante de Fernando Rey y Paco Rabanne, y aparece Viridiana. Y entonces le pregunta a Rabanne, ¿quieres jugar con nosotros? Se sientan y empiezan a jugar. Y termina Rabanne diciendo, ya sabía yo que mi primita Viridiana jugaría con nosotros al tute. Es decir, que cambia una muerte por un montaje 3. Mucho más porno, Mucho ¿no? más. Es parecido a un Mogambo, ¿tú te acuerdas? Con Mogambo, dichoso. Pues el buen de Luis, que era genial. Cuando estudié en Valladolid nos contaste también muchas anécdotas. Que estaba contando que se presentó en la avenida de la última película de Buñuel que se llamaba La Vía Láctea, y un cortometraje que se llama Simón del Desierto. Bueno, La Vía Láctea es una historia de las herejías, pero pasada como si van a Santiago de Compostela por tiempos de toda época, ¿no? Bueno, entonces se ven las herejías y todas esas cosas. Luego al final el personaje termina yéndose como una puta y no va por el certificado de la Compostela. Y Simón del Desierto era la vía de un asceta que estaba presente, que era realmente escritor. Bueno, pues ahí hubo otro follón cojonudo, pero fue con el señor arzobispo, y con la cátedra de que estaba dirigida por jesuitas y que rompieron con la semana. ¿Qué te parece? Y todo eso, Antolín tan campante. Siempre me asombró, pues porque Antolín era muy de derecha, ¿sí? No te creas que era otra cosa. Pues nos contaste muchas anécdotas de cómo programabais, incluso que, por ejemplo, en una ocasión creo que fuiste a Italia a ver una película. Sí, hay una cosa muy curiosa, verás. En los viejos tiempos del festival, si daban un premio a una película norteamericana, esta salía fuera de cupo. El cupo era que cada películas españolas podía venir una norteamericana. Bueno, y entonces me pregunta a Carmelo Romero, que era el director de la semana,
Le pregunta, queremos traer esta película. Dice, pues mándela y la vemos. No, es que no la tenemos, pero vamos, no hay problema. Se van dos de ustedes, se van a Italia, a Roma, y allí la ven en el cine. Bueno, les pagamos el viaje y la estancia. Muy bien. Pues fuimos a ver la película la vimos, y dije yo, sí, se puede poner sin ningún problema. La película era Serpico, de Sidney Lumet, que está bastante bien, además. Muy bien. Pues nada, y le dieron el premio San Jorge, con lo cual salió fuera de cupo esta película. Y allí, curiosamente, estuvimos viendo Amarcord, la película de Fellini. Y entonces nos gustó tanto que hicimos gestiones y conseguimos llevarla al Festival de Valladolid. Y después de Valladolid fue a Cannes, fuera de concurso. Una película fuera de concurso también que en Valladolid. Pero fue un caso único que nos invitaron y por cierto, como Camilo y yo somos muy aficionados al teatro, vimos que en Berlín estaban poniendo la ópera de 2 centavos de Bertolt Brecht y Courbet, y en vez de volver desde Roma a Madrid directamente nos fuimos a Milán. Y hay pagado por los americanos, ¿no? No, pagado porque era lo mismo, si no era casi igual. Y también habrás conocido a un montón de directores gracias a tu labor en la Seminci, ¿no? Por ejemplo, has estado en la casa de Jim Jarmusch, ¿no? ¿De casa? Ah, sí, Jim Jarmusch. Jim Jarmusch, un tío estupendo, el tío más americano que yo conozco. Y vivía en un sitio céntrico pero peligroso. Y entonces estuvimos cenando un día allí con él, porque él era pobre, solo tenía una moviola y los muebles. Él y su pareja los recogían de la calle, que allí los dejan mucho por la calle, de esas cosas, que una cita que les dio Dicho la RAI, etcétera, etcétera. Y entonces estuvimos cenando con unos cuantos directores norteamericanos, con Jim y con su mujer. Sarah Driver. Sarah Driver, que era una chica estupenda, buenísima, simpaticísima y tal. Muy bien. Y luego al salir nos dijeron, os acompañamos hasta este sitio, aquí ya podéis ir. Yo creo que me veía a mí cuando iba andando y decía, este tío es peligroso. Así que yo era de los... y luego ya Jarmusch estuvo aquí. Luego se enamoró de una hija de, ¿cómo se llamaba esta? Una actriz francesa, del Rayo de Luz, ¿te acuerdas? De Eric Romer, la protagonista, que era hija de quien era hija de... Pues se enamoró, tuvo un amor fúnebre, ¿no? Pero ya se murió la chica esta y Jim volvió con Sara, que era una chica estupenda. Pero esos vivían, vamos, cualquier director español, yo los conozco, vamos, no hubieran vivido como vivían los norteamericanos. Cuando estuvimos en Los Ángeles, conseguimos que un director que pusimos una película y que tenía coche, pues nos llevara por un lado y para otro, porque en Los Ángeles se socorró. Y entonces le pagamos la gasolina, que no tenían, pero aquel ciclo de cine independiente es muy interesante. Pues Jim Jarmusch, que a mí me parece un director estupendo, ya no lo he vuelto a ver. Estuvo aquí con Permanent Vacation, que era la primera película que hacía, y estuvo muy bien. Bueno, más preguntas, venga. A ver, ¿cuál, quitando... Si te acercas... Si hablas alto. Porque estoy seguro y me molesta mucho los hormitos. Mi mujer se coge los cabellos. Tampoco vamos a hacer la pregunta, pero usted que tiene experiencia ya en la Seminci, quitando San Sebastián, ¿Sí? usted que tiene tanta experiencia ya en la Seminci, quitando San Sebastián, que es un festival de primera categoría, ¿cuál es el mejor festival ahora mismo en España y por qué? ¿Es el mejor festival? ¿Cuál es el mejor festival que Bueno, hay? el mejor festival, pues no lo sé, porque ahora ya no los veo. Yo siempre he ido a buscar películas a festivales extranjeros, pero el mejor festival es San Sebastián.
San Sebastián, ¿por qué es de primera categoría? ¿Y después? Y después, No sé. Hombre, yo creo que el Valladolid está entre los importantes, pero ya no sé, es que ya no sé. Yo trabajé también un poco para el de Málaga, pero el de Málaga es cine español solo, no es precisamente. Y hay alguno, el de Sevilla, yo creo que son parejos, ya no hay ninguno que destaque este. Pero tal vez por veteranía, ahora se hacen las 62 semanas, o 63, no me acuerdo. Yo hice 6, terminaron la 28 o la 27, es que fíjate lo que ha llovido desde entonces. Y luego estuvo Fernando, que estuvo muchos años, luego estuvo Frugone, que estuvo muy poco, se murió también, y ahora está Javier Angulo. Bueno, ese es el problema. Pues no sé si sabes que aquí hemos hecho un taller de crítica. Entonces, a ver si nos podías dar algún consejo de cómo escribir bien crítica. ¿Cómo se hace la crítica? ¿Cómo se escribe bien? Verás, eso es personal. Yo siempre digo que hay una cosa. Mira, en una película hay un elemento determinante, es el guión. A mí del guión me interesa hablar. Luego la realización, que también me parece interesante. Y luego la interpretación. Y luego la música. Pero luego lo importante de un film es coger lo que le es peculiar. La célula de este film. Es la cosa que le distingue de otros films parecidos. A veces no se da. Por ejemplo, con las películas de Star Wars, yo no veo nunca, jamás. Lo único que veo que me interesa son los espacios, que son curiosos, y algunos personajes. Pero yo no veo que haya algo especial. La única que me gusta es el Imperio Contraataca. Que es tal como el monstruo ese tan tremendo que, ¿cómo se llama? Jabal Hunt, ¿no? Jabal Hunt. Por eso es buscar eso especial, y yo me vuelvo negro. Por ejemplo, en la película que digo, No dormirás, digo que lo complica con una cosa sobrenatural que no funciona. Entonces, ¿qué es lo especial? El ensayo. Porque yo conozco a directores teatrales que están locos. Y que a los actores los tratan a la patada. Y entonces aquí los tratan ya, más que a la patada, los tratan, no les hacen dormir, bueno, les putean de una forma increíble. Y luego ese espectáculo sale y el público se entusiasma. Porque han conseguido eso es original, el resto no. Pues buscar lo original y ponerlo. Como esto que he leído. Esto que he leído es un enfrentamiento tan sutil, tan milimetrado, tan falta de emoción de esa que da los grandes sucesos, que te parece una cosa extraña. Pues yo diría eso, que fijaros en el guión, fijaros en la realización, claro, si es personal o no es personal, si es un autor que lleva ya tiempo. ¿Y los diálogos? Diálogos. Los diálogos. Los diálogos, todo es eso, todos son los diálogos, y hay películas con muchos diálogos y hay películas que no se habla casi nada. Así que todo depende. Cada película es un mundo, y cada película pues tiene su aquel, claro. Por eso te digo fijarse en los actores, sobre todo cuando el actor trasciende un poco el papel. Yo creo que los actores son muy buenos en general. Por ejemplo, los actores franceses te hacen creer la mayor idiotez, te la hacen natural. Y además, si hacen una película de época, no parece como muchas españolas que parece que han comprado los trajes en la moneda antes de ayer. No, esa es la característica. Los ingleses tienen otra. Yo creo que actores, hay muy buenos actores. Sí. Más que en teatro. Porque en teatro, por ejemplo, los actores españoles vocalizan muy mal. Una excepción a eso es José Sacristán. Buen actor. Es fabuloso en el teatro y en el cine. Sí, sobre todo en el teatro. Sí.
Yo me acuerdo con Pepe Sacristán, que sabes que es izquierda, soy muy izquierdoso. Cuando hizo Yo debajo la próxima y usted, la obra de Adolfo Marsellás, que la hacía con Concha Velasco, yo hice la crítica y puse mejor a Sacristán que a Concha. En Valladolid. Eso ya es exponerse. Muy bueno. Sí, sí. Es un actor excelente. Como Paco Rabanne lo era. Hay actores muy buenos. Él solo puede salvar una película. Esta Formentera Lady. ¿La ha visto? ¿Cuál? Formentera Lady. No, no lo he visto. La película es él completamente. Llena toda la pantalla. Pero no la han estrenado en cines. No lo sé. Estuvo Yo en no el lo Festival recuerdo, de porque Málaga. en cines la habría visto, porque las películas raras son las primeras que voy a ver. Es muy nueva, pero un buen actor puede salvar una película mediocre. Un buen actor tiene esa parte interesante. La película no la salva por completo, pero hay detalles. Pues ya te digo que no me gustan los puntitos, las calificaciones, porque la película no me gusta, pero el actor está cojonudo, pues entonces hay que verla. Claro, es que ese es el problema. El problema es que muchas películas, hay otras que son totalmente inocuas, pero hay otras que tienen partes interesantes, y esas partes interesantes no se deben de perder. Puedes poner 2 puntos, porque además yo tengo el temor de que la gente ve las estrellitas y no se lee la crítica. Mucha gente, por lo menos. Bueno, los jóvenes además no leen las críticas, hacen bien, se van por internet, por esas cosas, y no van al cine. Solo van al cine las pandillas cuando ponen esas de los dinosaurios o de la guerra de las galaxias o cosas por el estilo. Y Fernando, ¿cómo es posible que en 30 años no hayas perdido la pasión? Porque veo que sigues teniendo pasión por el cine. No eres el típico que estás, antes sí que eran buenas películas. No. Vives el momento. Yo digo que antes las películas buenas que se conocen son buenas, son las pocas. Las demás pasan desapercibidas. No. Ahora tengo que contestar a eso. No, yo sí he perdido la pasión. Ahora no espero ninguna película con ansiedad. Ninguna. Si la veo, la veo. Si no la veo, no la veo. Cuando era joven, hace ya milenios, cuando era joven estaba esperando la película de Howard Hawks, la película no sé cuánto. Estaba deseando y hasta me iba a Francia a verlas antes. No, ahora no. Ahora comprenderás que después de tantos años de ver cine, pues bueno, lo veo, me gusta, no me aburro casi nunca. No me aburro ni los 8 apellidos vascos. Que ya es decir. Pero no hablas de cine sin pasión, yo veo que tienes pasión por el cine. No, tengo pasión. Hombre, pues puedo hacer lo mejor que puedo, estas cosas, pero bueno, pues, pasión tengo por la música. Y por el gran teatro, que pocas veces lo veo. Por la música, la ópera, por ejemplo, me entusiasma. Y además ahora que hay montajes interesantes y tal, pues os aconsejo que si no vais a ver Luciana Bermúdez el día 7, la veáis en la Plaza de Oriente. Porque la verdad, eso sí, dura 3 horitas, ¿eh? Y cantan, es el reparto del estreno el día 7. Con un tenor curiosamente mexicano. Se llama Javier Camarena, canta el tío, joder. Fíjate, los mejores tenores ahora son sudamericanos. Porque el otro es el peruano, Juan Diego Flores, es un genio. Así que esta es la cosa. Eso lo que decía la gente de cine, que procure ir a otras cosas también. Procure ver exposiciones, alguna obra de teatro que le apetezca, porque el teatro cuando es malo no hay Dios que lo aguante, mucho peor que el cine. Algún concierto tampoco está mal, algún concierto rock, bueno, no sé. Creo que está rico. Hoy, por ejemplo, hay un espectáculo hoy en Madrid que yo lo he visto ya 3 veces, que se llama Arlecchino Servitore di due padroni. Arlequín, servidor de 2 amos. Es un montaje que
procede del año 1947, del Piccolo Teatro de Milán, dirigido por Giorgio Strehler, que ha muerto hace bastante tiempo, claro. Y al actor que hace de Arlequín, que yo le he visto ese espectáculo 3 veces y luego en otros parecidos, que se llama Ferruccio Soleri, se ha jubilado a los 88 años. Es decir, en Madrid ya no está él, está el que alterna con el papel. Y es un espectáculo que se conserva fresco, impresionante. Pues digo que el que no lo ha visto debía de verlo, porque además es muy original, es decir, todo el proceso de puesta en escena es muy interesante. Es muy interesante, porque además no necesita grandes decorados. Normalmente se hace en un tablado, se ponen los actores al lado y entran en el tablado cuando tienen escena. Y es una cosa, yo me acuerdo que lo pusieron en Valladolid, la primera vez que lo vi, y creo una de aficiones y de vocaciones teatrales tremendas. Sí, porque era perfecto, además era barato, no era nada ostentoso, era muy alegre y el actor era increíble, claro. Ferruccio, me hubiera gustado verlo, porque hice buena amistad con él. Son los 3 espectáculos que más veces llegan. Los otros son La cantante calva, que está en un teatro pequeñito en París que se llama Luchete, que también lo vi pero en Valladolid. Y el tercero es la ratonera de Agatha Christie, que está en Londres, que lleva, no es tan antiguo como este son posteriores, pero lleva más representaciones, porque no se han parado. Se para y de repente se vuelve a montar pero es curioso. Una pregunta, ¿por qué Valladolid tiene tanta cinefilia? Porque yo he estado en la Semincia y la gente cuando aplaude de verdad, y si patean también a lo bestia. Ahora ya no patean. ¿Ya no? Ya no. Ahora se ha perdido eso. Ahora la gente es muy convencional, aplaude siempre. Y además luego no va a películas difíciles. Así que yo, eso de la cinefilia, yo detesto la palabra cinefilia. Porque a mí el cinéfilo me parece que está un poco fumado. Cierto tipo de cinéfilo que no sabe más que cine. Pero no, oye, el mundo artístico es muy amplio, concho. Que hay que tener curiosidad. ¿Y del cinéfagos qué piensas? ¿Eh? Es decir, los cinéfagos. ¿Qué piensan? No, yo no soy cinéfago, a mí me gusta el cine, me gusta. Hombre, si no, no estaría haciendo el bobo, haciendo cosas como esta, ¿no? Que además que esta me ha costado. Eso que yo cuando salgo del cine ya tengo la crítica esa, más o menos. ¿Y qué piensas del cine mudo? ¿Qué? Bueno, dilo. ¿De qué piensas del cine mudo? Que está muy bien cuando es bueno. Yo el cine que es bueno, es bueno. A mí, como se llama, Buster Keaton me entusiasma, y las películas buenas de Chaplin también. ¿Y Murnau? Murnau, impresionante. Para mí, ¿cómo se llama? La de Drácula, vamos, Nosferatu, Sí, Nosferatu. Me parece una obra absolutamente maestra. Yo contaba en un artículo que he escrito hace poco, que todavía no lo he publicado, por cierto, hablaba un poco del Sturm und Drang, de Tempestad y Pasión, que es un movimiento alemán, de teatro alemán, que rompe con las concepciones habidas, tipo como Jacob Lenz y tal. Y hablaba porque hace poco se presentó en el Teatro Real la película Die Soldaten, de la ópera, de Bernd Alois Zimmermann, que está basada en un texto teatral de este que te digo. Bueno, y entonces yo, dando vueltas a los personajes y tal, pues encontré a Murnau, encontré a Pabst también, y encontré a una mujer de la que me enamoré en una semana de cine, que se llamaba esa mujer Louise Brooks, que es la persona más bella que conocía. Louise Brooks, que hacía de Lulú en La caja de Pandora, Sí. de Pabst, que la pusieron en un ciclo de Pabst con copias nuevas y tal.
como Nosferatu. A Nosferatu estuve viéndola hace poco con un pianista que compuso Jordi Sabatés, que compuso una partitura entera sobre Nosferatu. Nosferatu es impresionante, bueno, y Amanecer es impresionante. No, el Cien Mudo, esas películas son insuperables. Pero la caja de Pandora era... Esta mujer era muy curiosa porque cuando tuvo muchos problemas, porque era norteamericana. Y entonces Pabst la llamó para hacer la película de un personaje totalmente alemán, como la Lulu. Y tuvo muchos problemas con los compañeros, tuvo muchos problemas con la crítica, porque dijeron que había hecho un papel demasiado infantil, porque la obra se las trae con valores, claro, porque Lulu es una devoradora de hombres, y termina muriendo a manos de Jack el Destripador. Y tiene unas relaciones lésbicas y también tiene con su padre incluso, que sin saberlo, pero con su padre, es decir, que es una obra llena de inmoralidad. Entonces no tuvo éxito. Y luego cuando fue a Estados Unidos, cuando volvió a Estados Unidos, se hartó porque como llegaba el sonoro, cambiaron las ejecutorias y se retiró del cine. Y escribió unos artículos buenísimos, que los tengo todos. Era una chica impresionante. Pero son cosas que pasan en los festivales, cuando te enamoras yo era joven, ¿no? Pero claro, ya cuando la vi ya debía de tener no sé cuántos años, ¿no? Me enamoré de la imagen de la película, sí. Louise Lux, y luego hice unas cuantas cosas sobre ella y me interesó mucho el personaje. Era un personaje bastante independiente y además que escribía bastante bien, cosa rara, ¿no? Cosa rara. Y dejó el cine por completo, que pudo haber seguido la carrera totalmente. Pero se cabreó con los estudios y dijo, ya, que se... ¿Más preguntas, comentarios? Bueno, Bueno, pues vamos a tomar una caña, os invitamos y bueno, recordamos, como hemos dicho al principio, que el viernes que viene a las 7 será la tercera sesión doble del ciclo de películas de Roger Corman sobre relatos de Edgar Allan Poe, que presentaré yo, y el sábado ya es la última sesión del ciclo de crítica y programación, estado crítico, que vendrá Julius Richard, que además es aparte de ser un gran crítico y escritor, es muy gracioso, un chico va a ir de Santander, es profesor y va a ser muy divertido, así que os emplazo a todos a que vengáis. Y bueno, un detalle para Fernando. Un aplauso. Un aplauso. Un detalle para que recuerdes tu paso por aquí. Bueno, ¿nos haces una foto con la cámara o con esta? Sí, espera un segundo. Que lo apago.